¿Están listos para recibir algo de parte de Dios? Abra su Biblia, por favor, en Éxodo capítulo número 3, versículo número 4. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. ¿Monte de quién? Llegó hasta el monte de Dios. Verso número 2, dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza, ¿qué pasaba? No se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande, ¿por qué causa la zarza no se quema? Verso número que viene: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué respondió? Heme aquí. Versículo que viene, y hasta aquí vamos a leer. Y dijo: no te acerques. ¿Qué le dijo? No te acerques. ¿Y qué más? Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Hemos estado predicando acerca de la gloria y estoy tocando los puntos que impiden ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Amén. Todos sabemos que existe un Dios. El problema es que nos cuesta experimentar ese Dios. Nuestra falta de fe no es otra cosa más que falta de experiencia o falta de experimentar al Dios sobrenatural. Amén. Sabemos que existe un Dios porque nada de esto hubiese sido creado si no fuera por alguien todopoderoso. No puede ser casualidad el que todo esto se haya creado tan perfectamente. Y sabemos que existe. El problema es que no hemos tenido la experiencia con ese Dios que existe. Entonces la fe de nosotros va a ir menguando conforme a las pocas experiencias que nosotros tengamos. Si nosotros empezamos a experimentar al Dios sobrenatural en nuestra vida, entonces va a ir aumentando nuestra fe. Pero conforme las experiencias vayan siendo menos y en unos casos únicas en nuestras vidas, nuestra fe va a ir menguando y va a ir bajando. O sea que el problema de obedecer a Dios es por nuestra falta de fe. El problema de seguir a Dios es por nuestra falta de fe. Y la fe no se alimenta de otras cosas más que de experiencias. Cuando tú oraste y Dios te contestó, aumentó tu fe. Cuando tú oraste y Dios respondió, creció tu fe. Cuando tenías la deuda y la deuda fue cancelada por una oración, aumentó tu fe. Cuando llegaste a una iglesia, alguien oró por ti y sanaste, aumentó tu fe. Cuando oraste a Dios por tus padres y Dios hizo un milagro, aumentó tu fe. Eres el resultado de experiencias en tu vida. Moisés estaba a punto de experimentar a Dios. Moisés ve el monte de Dios o ve el monte Horeb. Y cuando ve el monte ve que algo sobrenatural está pasando. Y dice Moisés: yo quiero ir para poder tener una experiencia con Dios. O sea, Moisés estaba en ese proceso de experimentar a Dios para que aumentara su fe. Déjame decirte una cosa: tu fe nunca va a aumentar si no estás dispuesto a experimentar a Dios. Si tú llegas a una iglesia, si tú llegas a un lugar y desde que estás en un lugar no está en tu interés experimentar a Dios, no va a pasar absolutamente nada. En pocas palabras, si vieron el monte, y Moisés no fue el único que lo vio, vieron que en el monte estaba pasando algo sobrenatural. Una llama estaba, pero la zarza no se consumía. Y cuando vieron eso, todos los que lo vieron solamente lo apreciaron. Pero hubo uno que no quiso solamente verlo, que quiso experimentarlo. ¿Está conmigo? Todos nosotros hemos visto testimonios en nuestras vidas. Todos hemos visto historias en nuestras vidas. Todos hemos escuchado un testimonio de alguien que experimentó un Dios sobrenatural. Todos nos hemos alimentado alguna vez en nuestra vida y hemos visto que Dios se movió o se está moviendo en alguna parte.
Pero si tu deseo no es escalar el monte, subir al monte para tener ese encuentro con Dios, nunca va a pasar, o nunca tu fe va a crecer. Podemos estar en una iglesia, podemos estar en un lugar y nosotros podemos ver que la zarza se quema. No vamos a saber por qué se quema, pero no se consume. No lo vamos a saber, solo lo vamos a ver. Pero hasta que yo no decida experimentarlo, voy a entender qué es lo que verdaderamente está pasando. La gloria de Dios se tiene que anhelar. La gloria de Dios no se recibe nada más porque sí. La gloria de Dios se tiene que desear. Si no se desea y no se anhela, no se recibe y no se experimenta. La Biblia me enseña que todas las veces que Dios tuvo un encuentro con el hombre fue cuando el hombre hizo un esfuerzo extra y subió a una montaña. Cuando hacía que se apartase. Los mejores momentos de Jesús no fue con los discípulos ni con la gente predicando. Los mejores momentos de Jesús con Dios fue en el desierto orando, en las madrugadas subiendo al monte a orar. Entonces entendamos lo primero. Moisés estaba a punto de cambiar toda su vida. Estaba a punto de tener su primer encuentro con Dios. Estaba a punto ya no de predicar de un Dios que sus padres le habían predicado, o que sus generaciones habían escuchado, o que todos los hebreos predicaban mientras que gobernaba desde Egipto. Estaba a punto de ya no hablar de un Dios que la gente hablaba. Estaba a punto de experimentar a un Dios del que otros hablaban y decían haber experimentado. Éxodo 3 es el inicio de la nueva vida de Moisés. Tarde o temprano va a tener que pasar en nuestra vida. Tarde o temprano Dios tendrá que dejar de ser conocimiento en tu vida y tendrá que convertirse en una experiencia. Porque si Dios sigue siendo conocimiento en tu vida, en tus generaciones, tu Dios ya no será su Dios. Porque si para ti Dios es solamente una teoría, un día tus hijos tendrán su propia teoría. Y todo lo que se empieza a diluir, tarde o temprano desaparece. Y tarde o temprano pierde su valor. Pero Moisés estaba a punto de experimentar a Dios. Y dijo, ¿sabes? Yo no me quedo aquí. Yo no me quedo a ver cómo otros predican de un Dios. No, yo doy un paso más a experimentar a Dios. Déjame decirte una cosa, es una decisión que tú tendrás que tomar, que nadie podrá tomar por ti. Cuando empecé a buscar más a Dios, me fui enamorando tanto de Él que fue imposible salirme. Dijo Luis Pasteur, dijo, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te vuelve a Él. Poca ciencia te aparta de Dios. Pero dijo, pero la mucha ciencia te regresa a Él. Y eso fue lo que pasó conmigo. Poco de conocimiento, poco de teoría, me alejó de Dios. Pero cuando empecé yo a razonar de verdad el mundo, cómo funciona el mundo, cómo funciona el cuerpo, cómo funcionas tú, el poder de la vida, cómo tu cuerpo es tan perfecto, cómo puede nacer un cuerpo dentro de otro cuerpo, cómo el ser humano, todo es tan perfecto, el mundo es tan perfecto. La posibilidad de que todo esto existiera, la probabilidad y la estadística es nula de que nosotros estuviéramos aquí. Pero para muchos de nosotros era solo teoría, hasta que tomes la decisión de experimentar ese Dios. Hay gente que cree en Dios y no sabe por qué cree en Dios. Entonces tendrás que tomar una decisión en algún momento de tu vida como Moisés y decir, yo quiero saber por qué esa zarza no se quema. Quiero saber por qué este es el monte de Dios. Quiero saber qué es lo sobrenatural que está pasando allá arriba. Quiero conocer al Dios que la gente dice conocer. Y cuando hace Moisés esta decisión, hay algo que tiene, cuando tomes esa decisión, hay algo que tienes que hacer. Amén. Y dice que cuando iba, se acerca, le habla a Jehová, y cuando ve que Moisés se está acercando hacia él, Jehová le hace una recomendación o le da una instrucción a Moisés y le dice, Moisés, ahora que te acercas a mí, te pido un favor, quita el calzado de tus pies. Diga conmigo, quita el calzado de tus pies. Y le da la razón, le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, ¿qué pasa? Tierra santa es. Y quiero explicarte el por qué Dios le dijo a Moisés que quitara su calzado.
Cuando decidas experimentar a Dios, porque sé que muchos de ustedes han anhelado experimentar a Dios y se lo han propuesto y a lo mejor no han tenido el resultado que ustedes querían. Pero déjame decirte una cosa, no es solamente acercarse al monte, no es solamente acercarse a Dios, es acercarse con respeto. Diga conmigo, con respeto. Hay quienes nosotros tenemos la valentía de acercarnos, pero no de acercarnos con respeto. Siempre que te acerques a una persona y quieras algo de esa persona, te recomiendo una cosa: acércate con respeto. Pero si te acercas delante de Dios sin respeto, entonces saldrás como entraste, te irás como llegaste. El Señor, cuando ve a Moisés que viene, le dice una cosa, dice: Moisés, si vienes a mí, hay algo que tienes que hacer, quita el calzado de tus pies. ¿Qué significa el calzado? Te lo voy a explicar. En este momento Moisés usaba un calzado egipcio, como en todas partes, como sigue siendo hasta ahora. La vestimenta representa la cultura que nosotros representamos. Y cuando Moisés tiene un calzado egipcio, el calzado egipcio era particular, era de una forma muy particular, que se podía identificar en donde quiera que ellos estaban. Y cuando viene Moisés con un calzado egipcio delante de un Dios hebreo, el Señor le pide una cosa, dice: despójate de tu calzado. Lo que Dios le está diciendo es: si vas a venir a mí, suelta tu cultura. Lo peor que le puede pasar al cristiano es acercarse a Dios, pero no romper su cultura. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es estar delante de un Dios no aceptando su cultura. Lo que nos pasa a nosotros es que cuando venimos delante de Dios traemos una cultura y queremos que Dios se acople a mi cultura, aún estando dentro, aún buscando yo en la presencia de Dios. Yo no puedo venir delante de Dios con un pensamiento, una idea y decirle: Señor, camina conmigo. Pero si caminas conmigo, renuncia a lo que tú eres, porque yo soy de esta manera. No puedo hacer eso. Si yo vengo delante de Dios, el Señor le dice: si vienes delante de mí, te pido una cosa: suelta tu calzado egipcio. Algo de esto le pasó a Egipto. Escucha, algo de esto le pasó a los hebreos en Egipto, perdón. Algo de esto parecido les pasó. El calzado representa la cultura que nosotros representamos, y la cultura es todo lo que nosotros pensamos, creemos y razonamos. Cuando vengas delante de Dios vas a tener que hacerlo a un lado para recibir lo que Dios quiere darte. ¿Quieres entender a Dios? Entonces tienes que conocer a Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que dejar tu pensamiento a un lado para que Dios pueda llenarte de su Espíritu Santo sobre tu vida y pueda cambiar tu mentalidad. Amén. Te lo voy a explicar de esta manera a través de ejemplos bíblicos. ¿Estás listo? En el nombre de Jesús. Dice así, Éxodo capítulo 12, versículo número 37. Dice así. ¿Podemos leer desde el verso 36? Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Verso que viene, 37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Cuando Dios libera al pueblo hebreo de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida, los saca de Egipcio y salen 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Verso número 38 dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ¿qué más? Y ovejas, y muchísimo. Cuando Dios saca al pueblo hebreo de Egipto, ¿sabes qué hace Egipto? Sale de Egipto, pero se lleva a Egipto con él. ¿Está conmigo? Sale de Egipto, pero se lleva a Egipto con él. Y se llevaron todo cuanto pudieron de Egipto para salir al desierto. Y aunque Dios los sacó de Egipto, Egipto nunca salió de ellos. Y esta fue la razón por la que el pueblo de Israel nunca, o esta generación nunca pudo ver la tierra prometida que Dios les había prometido, que les había de entregar. Amén. Nunca la pudieron ver. ¿Por qué? Porque aunque Dios los sacó de Egipto, Egipto nunca salió de ellos. En Egipto adoraban otros dioses, y ellos estaban acostumbrados a adorar dioses.
a postrarse ante dioses de oro, de barro. Y dice la Biblia que cuando ellos fueron, no era su creencia, no era la cultura del pueblo de Israel, no era lo que Dios les habían enseñado, era lo que ellos habían aprendido en Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto muchos de ellos nacieron, crecieron toda su vida, crecieron viendo cómo la comunidad egipcia adoraban a sus dioses. Amén. Y cuando Dios les hace un llamado y le dice: te quiero rescatar, porque este no es tu pueblo, porque esta no es tu ciudad, porque no puedes seguir viviendo en un lugar donde no es tu cultura. Y Dios decide sacarlos y darles una tierra para que la habitasen y pudieran ellos orar y adorar a su Dios como ellos querían, o como tenían que adorar. Amén. Y cuando Dios decide sacarlos, hubo un problema. Ellos salen, pero no quitaron su calzado. Decidieron seguir con su calzado. En pocas palabras, no rompieron su cultura, quisieron seguir con esa cultura. Hay un versículo, Éxodo capítulo 33. Vea lo que pasó. Éxodo capítulo 32, verso 4. Éxodo 32, verso 4. Dice así: y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril. Bueno, vamos a leer desde el verso número 1. Vamos a leerlo rápido. Verso número 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan, ¿qué? Delante de... Y le dijeron, dice: porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Cuando Moisés decide subir a un monte a buscar la presencia de Dios, y dice la Biblia que Moisés estaba tardando y no volvía, y aunque ellos ya no estaban en Egipto, pero estando ahí le dicen a Aarón: Aarón, no sabemos qué le pasó a Moisés. Dice: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Mentalidad egipcia. Ya no estaban en Egipto, pero seguían con una mentalidad egipcia. Y le sugieren a Aarón, el profeta, el sacerdote, le sugieren qué hacer. Versículo número 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y todo el oro que hayan sacado de Egipto, todo el oro que se hayan traído de Egipto, dénmelo. Entonces todo pueblo le apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo que viene. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de... Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de... Vea lo que está pasando acá. Vea la tontería que Aarón hizo. Todo por no renunciar a la cultura egipcia que no era la de ellos. Les hace un becerro de oro. Verso que viene. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Esta es la prueba clara de que aunque salieron de Egipto, Egipto nunca salió de ellos. Lo peor que te puede pasar a ti es llegar a la iglesia, buscar a Dios, pero nunca salir del mundo, nunca salir de la cultura que hay allá afuera. Por eso te decía ahorita, tienes que experimentar a Dios, porque tus pensamientos están tan revueltos, están tan confundidos. Te voy a decir por qué. Porque aquí en el mundo, la humanidad se cree sabia en su propia opinión. Vienen elecciones y todos son políticos. Pasa una tragedia y todos son fiscalistas, investigadores. Y entonces nos hacemos doctos de la ley. Y resulta que somos doctos en la palabra, en la Biblia. Y de repente somos teólogos y decimos: Dios es así, Dios es así, Dios no haría esto, Dios no haría aquello, Dios no es así. De repente todos somos teólogos. Pero es que tu pensamiento está tan revuelto que hablas de lo que no conoces. Dijo Job: hablaba de lo que no sabía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasó con los egipcios? Los israelitas y mitad egipcios, que decidieron seguir a Dios. Decidieron hacerle caso a un Dios, pero con una mentalidad egipcia. Y como decidieron seguir a Dios con una mentalidad egipcia, Dios tuvo paciencia y trató de que soltaran esa mentalidad. Y no fue la primera vez que se equivocaron muchas veces. Y estaban comiendo maná y pensaban: es que allá en Egipto comíamos carne. Y siempre estaban pensando en Egipto, y siempre en Egipto, y siempre en Egipto. El problema de nosotros es eso, es que estamos delante de Dios, pero siempre estamos pensando en Egipto. Estamos delante de Dios y estamos pensando en cómo sería nuestra vida sin Dios.
O estamos teniendo nuestra vida y estamos pensando en cómo sería nuestra vida con Dios. Y a veces lo que nos prohíbe acercarnos a Dios es saber que tengo que dejar Egipto. Pero Dios le dijo: ¿quieres ver mi gloria? Quita tu calzado. Si no quita Moisés su calzado, no entra a experimentar al Dios que estaba a punto de cambiarle toda la vida. Hay dos cosas que vas a tener que hacer para buscar su presencia. Número 1, anhelarlo. Y número 2, quitarte el calzado. Efesios capítulo 4, versículo número 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿De quién? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos. No lo digo yo, lo dice. Dice, en cuanto, está hablando de la persona que ha nacido de nuevo. Dice, en cuanto a tu pasada manera de vivir, te pide una cosa: despójate. La razón por la que te tienes que despojar de tu viejo hombre es porque está viciado. Y alguien sabe, todos nosotros sabemos lo que significa un vicio. Es algo que no puedes soltar. Es algo que vas a justificar todos los días para volver. Un vicio, vas a tratar de hacer lo que sea posible para poder entrar y poder estar ahí una vez más. Es algo que te ata, es algo de lo que no puedes ser libre. Filipenses capítulo 2, versículo número 5, lea: haya pues en vosotros, o sea, en ustedes, este sentir, diga conmigo, este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo. Dice que en ustedes exista el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, diga conmigo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, pero Jesús sabía que aunque estaba en la tierra, tenía que quitarse el calzado de la tierra. Dice, haya en ustedes este sentir, el sentir de despojarse. Te voy a decir así: puedes buscar a Dios, pero si no quitas tu calzado, nunca lo vas a experimentar de una manera sobrenatural. No vengas delante de Dios poniendo condiciones. No digas, Señor, te voy a buscar si tú haces esto. Señor, te voy a servir si tú haces esto. No vengas con tu calzado egipcio delante de la presencia de Dios. Si de verdad quieres experimentar a Dios, tendrás que despojarte de todo eso. Tendrás que despojarte de todo eso. Éxodo capítulo 33, versículo número 18. 33:15 dice así: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Verso 16: ¿y en qué conocerá aquí que haya hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que estén sobre la faz de la tierra? Verso número 17: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Verso 18, y dice así: él entonces te dijo: te ruego que ¿qué? ¿Cuántos quieren ver su gloria? ¿Qué le respondió Jehová? Verso 19. Y él respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En pocas palabras dijo: yo voy a tener misericordia del que yo quiera, y voy a ser clemente con quien yo quiera ser clemente. Verso número 20, y le dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En pocas palabras lo dice así. Dice: yo haré todo para manifestar que soy tu Dios. Yo haré todo. ¿Por qué? Porque Moisés decidió quitarse el calzado delante de Dios. Y cuando Moisés decide soltar el calzado delante de Dios, Dios le dice esto. Después de vivir con Él, después de experimentarlo a Él, después de tener ese encuentro con Él, le dice: ahora de aquí en adelante yo tendré misericordia, seré clemente, verás la bendición sobre tu rostro,
verás mi grandeza sobre tu rostro, sabrán que yo soy tu Dios. Pero te voy a decir una cosa, hasta ahorita no ha habido ningún hombre que me pueda ver y pueda seguir viviendo. Eso es lo que le dice. Porque no hay hombre que me vea y viva. Porque el hombre no tiene la capacidad de resistir la gloria de Dios sobre su vida. Pero vea la promesa que Dios le está dando a Moisés. Todo empezó con un quiero ver, porque esa zarza no se quema. Con un anhelo de ver su gloria. Después, con el respeto hacia la gloria que estaba a punto de experimentar. Lo segundo fue que el Señor, cuando vio que se acercaba, le dijo: no te impido. Escucha esto, porque es importante. Dios no te impide que te acerques a Él. Lo que te impide es que vengas con Él portando un calzado egipcio. Y le dice: no hay problema con que vengas conmigo, solo te pido un favor. Renuncia a lo que tú eres. Renuncia a la cultura que el mundo puso en ti. Renuncia a los pensamientos que la vida ha puesto en ti. Puedes venir a mí, solo quita tu calzado. Solo recuerda que aquí el que es Dios soy yo, no tú. Solo recuerda que cuando vengas delante de mi presencia no te olvides quién es Dios. No somos dos líderes supremos tratando de tener una relación. No somos dos dioses en este mundo tratando de tener una comunión. No, estamos hablando de creación acercándose al Creador. Estamos hablando del hombre acercándose a Dios. Dice: no hay hombre que pueda estar al nivel de la gloria de Dios. No ha habido hombre que pueda sentarse a un lado mío, hablar conmigo, convivir conmigo, platicar conmigo y siga viviendo. O sea, en pocas palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, siempre serás un hombre, siempre serás Moisés. Cuando vengas delante de mi presencia, no puedes sentarte a mi lado, no puedes pensar que eres como yo. Tendrás que quitarte el calzado y tendrás que acostumbrarte a ver lo que yo permita que tú veas. ¿Está conmigo? Por eso Dios se impone lo que Él es y dice: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. ¿Quieres que te explique por qué Dios como que medio se enojó? Conoces personas que se te acercan y te piden algo y una vez le das bien, pero cuando les das te piden más. Les vuelves a dar y dices: bueno, está bien. Pero cuando les das te vuelven a pedir más y llega un momento que dices: ¿sabes qué? Ya, párale. Bueno, eso fue lo que pasó entre Dios y Moisés. Pero le empieza a decir a Moisés, le empieza a decir: Moisés, vas a hacer esto. Y Moisés le dice: sí voy, pero si tú vas conmigo. Y el Señor le dice: ok, sí voy. Y después le dice: bueno, sí voy, pero que no solamente yo sepa que tú vas conmigo, que todo el mundo sepa que tú también vas conmigo. Y el Señor le dice: bueno, está bien, todo el mundo sabrá que yo voy contigo. Y Dios empieza a ceder en las peticiones de Moisés y le empieza a pedir un poquito más, un poquito más, un poquito más y un poquito más. Pero Moisés estaba condicionando, estaba diciendo: yo no voy si tú no vas conmigo. Entonces como que estaba regresando un poco a su mentalidad egipcia. Pero lo que estaba pidiendo era bueno, por eso Dios lo estaba pasando. Bueno, quiere que yo vaya con él, pero empieza a pedir otra cosa. Y cuando llega el momento, cuando ve que Dios estaba accediendo a todo, le dice: bueno, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le responde: te voy a decir una cosa, Moisés. Yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. Yo voy a ser clemente del que yo quiera ser clemente. Ahí estaba marcando su distancia, diciendo: aquí el Dios soy yo, no tú. Y termina diciéndole una cosa. Le dice: verás mi rostro. Yo haré pasar todo mi bien delante de tú. Le dice: no verás mi rostro. Le dice: yo haré pasar mi bien delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. En pocas palabras, el nombre de Jehová estará sobre ti como bandera. ¿Qué significaba una bandera? La bandera representa el poder y la autoridad que está sobre ti. Cuando ves a un soldado, lo que tiene que hacer el soldado en su uniforme, portar una bandera. Y su bandera representa el poder y la autoridad que está con él. Si hay una bandera de Estados Unidos, sabes que te enfrentas ante todo el poder de Estados Unidos de América. Cuando tienes una bandera de México,
sabes que te enfrentas ante todo el poder de México. Y le dijo él una cosa: proclamaré mi nombre, el nombre de Jehová, de delante de ti. Le dijo, en pocas palabras, todos sabrán que yo camino contigo. Y le dice sí. Y después dice lo que ya dijimos ahorita, verso 20: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero que no se te olvide que tú y yo no somos iguales. Que no se te olvide que tú y yo no somos iguales. Que delante de mí yo soy Dios y tú eres mi creación. Que yo soy padre y que tú eres hijo. No te puedes sentar donde yo estoy sentado. Cuando vengas delante de Dios, quita tu calzado. Egipto en ese momento era el país más poderoso del mundo. Era el lugar con más poder. Eran los reyes del mundo. Se adueñaban de lo que ellos quisieran. Podían tomar el territorio que ellos quisieran. O sea, era lo mejor que había. Moisés había vivido en el templo, había usado la autoridad de Egipto. Moisés era un egipcio más, un hebreo egipcio, dentro del palacio, con la autoridad, con el poder. Pero cuando se acercó a él, le dijo: quita tu poder. Tu poder no está al nivel de mi poder. Cuando vengas delante de mí, no hablamos entre reyes, no hablamos entre dioses, no hablamos entre autoridades. Si vienes delante de mí, hablas como creación y como Dios, como padre, como hijo, como rey y como siervo. Así es como hablamos tú y yo. Así es como hablamos delante de Dios. Cuando vengas delante de la presencia de Dios, suelta tu calzado. No habla rey con un rey. No habla un Dios con un Dios. No, habla creación contra el creador de todas las cosas. ¿Quieres ver su gloria? Quita tu calzado. ¿Quieres ver su gloria de verdad? Quita su calzado. Ponte de pie. Ah, pastor, ¿habla solamente del nuevo convertido? No. Te voy a decir algo que a lo mejor te va a calar, pero si lo aprovechas te va a servir y puede cambiar tu vida. Hay muchos de nosotros que estamos delante de Dios y todavía no hemos renunciado a nuestra mentalidad egipcia, y aún teniendo años de cristianos. El pueblo de Israel duró años siguiendo a un Dios en un desierto, pero nunca soltó la mentalidad egipcia. Aún cuando tenían que reconocer la tierra, pensaron como los egipcios piensan. Y como el egipcio se creía poderoso cuando hacía números, cuando contaba soldados, cuando contaba territorios, oro, cuando vio la tierra prometida y se asomaron, ellos creyeron que eran más fuertes que ellos porque contaron personas, contaron soldados, midieron fuerzas, porque así era en Egipto. Por eso fueron esclavos 400 años. Por eso el pueblo hebreo nunca se atrevió a salir de Egipto. Fueron esclavos porque se veían ellos y veían la fuerza de ellos y decían: no podemos rebelarnos. Y solamente hubo uno, bueno, hubieron dos, Josué y Caleb, que ellos dijeron: no, sí son grandes, sí son fuertes, sí son muchos y son más que nosotros. Pero es que en Dios no se piensa como en Egipto. Y ellos dijeron: son muchos, pero Jehová va delante de nosotros. Y si Jehová va delante de nosotros, esa tierra es nuestra. ¿Está conmigo? Habían pasado años en el desierto viendo a Jehová cara a cara, o pasando su bien por su rostro, pero nunca cambiaron su mentalidad. Hay cristianos que están dentro, que tienen años en el evangelio, están dentro de la iglesia, delante de la presencia de Dios, y muchas veces se han sentado como reyes con un rey. Se han querido sentar como dioses delante de un Dios, porque nos hemos sentado a decirle a Dios qué tiene que hacer. Nos sentamos delante de Dios y juzgamos lo que otros hacen y decidimos si está bien o está mal, porque hemos condicionado nuestro servicio a Dios. Cuando vengas delante de tu presencia, quita tu calzado, sé humilde,
Y no olvides que Él fue el que te creó. No le digas qué hacer. No lo condiciones para seguir. No lo condiciones para avanzar. No lo condiciones para servir. No lo condiciones para adorar. No lo condiciones. No te olvides que hasta ahorita no ha habido hombre que lo vea y viva. O sea, no te olvides que nuestro Dios, su poder está por encima del nuestro.